Aleluya, el Señor les bendiga, hermanos, en esta noche. Vamos a empezar nuestro culto hispano, aleluya. Estamos contentos de estar en este lugar delante de la presencia de nuestro Dios, aleluya. Él tiene, aleluya, un propósito para cada uno de nosotros. Yo creo que nuestro Dios ha sido bueno con nosotros. Él nos ha mantenido, aleluya, por mucho tiempo. Nos ha tomado de su mano poderosa. Aleluya. Quiero leer una porción de su palabra, el Salmos 27. Y dice en el nombre del Señor Jesús: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Aleluya, hermano, no hay, aleluya, mejor lugar que la casa de nuestro Dios, porque es donde ahí podemos encontrar la solución a nuestros problemas. Es donde ahí podemos, aleluya, levantar nuestras manos y seguir adelante. Vamos a alabar a nuestro Dios, aleluya, en el nombre de Jesús. Libertad.
alabamos, Señor. Tú eres tan bueno, Señor, con nosotros, Señor. Te alabamos y te adoramos, Señor. Siguen orando con nosotros con esta próxima alabanza. Aleluya, Jesus. Gracias, Señor. No quiero solo que tú me visites, quiero que en mí
importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Así es, no importa todo lo que cueste, tu presencia vale más que nada en este mundo. Ningún dinero, nada vale más que nuestro Señor Jesús. Aleluya, Señor, yo me rindo a tus pies, Señor. Yo me rindo a ti, Señor. Aleluya, 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 Jesus. You are worthy, God. You are worthy, Lord. There's no one like you, Jesus. Vale mucho más. Oh, aleluya. Estar contigo una y otra y otra y otra vez. Aleluya, Señor. Aleluya. Una y otra vez. Así es, aleluya, aleluya, aleluya. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Una y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Así es, hay que levantar nuestras manos. Qué necesidad que tú tengas hoy, Dios está aquí y Dios no puede cumplir con él. Nada es imposible. No hay nada imposible. Él nos ama, Él nos perdona. Todo lo que tú necesitas lo puedes encontrar hoy en esta noche. No te tienes que ir igual. Hay un Dios que puede cambiar tu vida. Hay un Dios que es más mejor en este mundo. Aleluya. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Te has convertido en mi mayor necesidad. Te has convertido en mi mayor necesidad. Te has convertido en mi mayor necesidad. Te has convertido en mi mayor necesidad.
Aleluya, aleluya. Dele ese fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Dele esa alabanza. Aleluya. Deje que el Señor se siga moviendo. Deje que el Señor haga lo que está haciendo en esta noche. Aleluya. Dios se está moviendo, pero Él quiere que nosotros accionemos. Él quiere que nosotros, aleluya, nos movamos, aleluya, a su voluntad. Aleluya. Sin perder ese espíritu, en esta noche vamos a orar por las ofrendas. Aleluya. Nuestro Dios ha sido bueno con nosotros. Aleluya. Yo pienso que Él nos ha bendecido. Él nos ha traído de diferentes lugares. Nos ha dado, aleluya, muchas cosas. No hay nada con que podamos a Él pagarle. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Si usted ha sido bendecido, diga un fuerte amén. Aleluya. Él nos trajo de diferentes lugares. Aleluya. Y yo sé que Dios nos ha bendecido. Vamos a orar por las ofrendas. Soberano Dios, aleluya, Rey de la gloria, Señor Jesús. Te damos las gracias, Señor Jesús. Aleluya, Señor Jesús, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor Jesús. Tú, Señor Jesús, nos has dado, Señor Jesús, aleluya, Señor Jesús, muchas cosas, Señor Jesús. Nos has dado un lugar, nos has dado un vehículo, Señor, nos has dado un trabajo, Señor Jesús. Te pido, mi Dios, que tú seas bendiciendo a cada uno de los que están en este lugar, Señor Jesús. Que tú seas, Señor Jesús, aleluya, Señor Jesús, con cada uno, Señor. Que tú seas, Señor Jesús, aleluya, dando, Señor Jesús, aquel que te da de corazón, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor Jesús, aleluya, Señor Jesús, por todo lo que tú has derramado sobre este lugar, Señor Jesús. Gracias, mi Dios, aleluya, Señor Jesús, porque tú, mi Señor Jesús, aleluya, Señor, has derramado tus bendiciones, Señor Jesús. Recibe, Señor Jesús, aleluya, Señor Jesús, la ofrenda que tu pueblo te da, Señor Jesús, en esta noche, Señor Jesús. Seas tú, mi Dios, aleluya, Señor Jesús, aleluya, Señor Jesús, con cada uno, Señor Jesús. Seas tú, mi Señor Jesús, administrando, Señor Jesús. Aleluya. Denle ese aplauso al Señor Jesús. Denle esa alabanza a nuestro Dios. Aleluya. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, Señor Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, mi Dios. Aleluya, aleluya. Bendito sea mi Dios. Aleluya, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor Jesús. Aleluya. Al salir de aquí tenemos nuestras cajas en la parte de afuera. Si, aleluya, usted quiere pasar a dar, van a estar las cajas. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con un canto más. Aleluya. Yo navegaré en el río de tu espíritu y ahí adoraré al Dios que me amó. Yo adoraré al Dios que me da vida, que me sostiene sin ninguna explicación. Como
Aleluya, aleluya. Dele ese fuerte aplauso a nuestro Dios, aleluya. Dele la alabanza a nuestro Dios, aleluya, aleluya. Él está en este lugar, aleluya. Él está aquí moviéndose, aleluya. Aleluya, gracias Señor Jesús por tu presencia. Sin perder ese espíritu, hermanos, aleluya, así puestos de pie. Quiero, aleluya, ya hemos alabado a nuestro Dios con alabanza, pero vamos a, aleluya, quiero introducir, aleluya, a nuestro hermano, aleluya, que va a traer la palabra de nuestro Dios, la enseñanza. Este hermano, aleluya, que viene aquí hacia el frente, es un hermano que aprecio mucho, le tengo mucho respeto. Hace 26 años que él me trajo por acá y es un tremendo varón, hermano. Usted lo ve muy callado, pero cuando él habla palabra de Dios, hermano. Aleluya. Recuerdo hace unos años atrás que él pasó por cirugía de corazón. Fue algo difícil, pero Dios lo tiene aquí con un propósito, porque Él no ha acabado. Quiero que abra su corazón, hermano, en esta noche. Quiero que accione a lo que Dios tiene y a lo que Dios ha puesto en el corazón de nuestro hermano Alfredo. ¿Cuántos dicen, hermano Alfredo, predíquenos la palabra de Dios? Dígalo con convicción, hermano. Hermano Alfredo, predíquenos la palabra de Dios. Denle ese fuerte aplauso a nuestro Dios. Glorificado sea el nombre del Señor Jesús en esta noche, hermanos. Eres mi cuñado, Nicky. Como él decía, vinieron bien jóvenes para acá, muy jóvenes. Y el Señor los alcanzó. Dios tenía un propósito para ellos, hermano. ¿Verdad? El Señor ha sido bueno con nosotros, hermanos. Demasiado bueno. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos. Voy a estar leyendo para ustedes. Voy a estar leyendo solamente en 1 Corintios 1, del 1, capítulo 1, versículo. Voy a estar leyendo del 21 hasta el 31, hermanos. Si me quiere seguir con la vista, 1 Corintios 1, del 21 al 31. Y dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, es Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios
y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dele gracias al Señor, hermanos. Gloríese en el Señor, hermanos. Es la palabra del Señor y vamos a estar orando al Señor. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, por esta bendición de estar aquí en tu casa de oración, Señor, para alabar y bendecir tu nombre, Señor. Sea usted ayudándonos, Señor, a entender tu palabra, Señor. Sea usted ayudándonos, Señor, a retenerla en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Te damos gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden estar sentados, hermanos. Creo que ya necesito lentes, yo creo. Cuando venimos al conocimiento del Señor Jesucristo, hermanos, nuestro alrededor, hermano, en nuestro alrededor, la gente que nos rodea, empieza a ver algo diferente en nosotros, hermano, inmediatamente. Cuando venimos al Señor Jesucristo, hermano, estamos en la mira del enemigo, hermanos. O sea, no estoy diciendo que la gente es nuestro enemigo, pero sí, cuando venimos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, la gente empieza a mirar, hermano. La gente empieza a notar algo diferente en uno, hermanos. Y aunque nos quieramos esconder, hermanos, no podemos. ¿Por qué? Porque lo que hace el Señor en nosotros es algo sobrenatural, hermano. Lo voy a llamar así, sobrenatural. Y sí es sobrenatural. Porque lo que el mundo no puede hacer, no pudo hacer con nosotros, lo que el mundo no pudo arreglar en nuestras vidas, lo que nadie pudo arreglar en nuestras vidas, lo que este mundo no pudo arreglar en nosotros, nada, hermanos, sino cuando venimos al Señor Jesucristo. Fue cuando nuestras vidas cambiaron, hermanos, cuando nuestras vidas fueron diferentes, cuando nuestras vidas se dieron a conocer, hermanos, verdaderamente. Y quizás la gente, tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo o donde sea que estuviéramos, cuando vinimos al Señor Jesucristo desde un principio, como que todo se nos volteó. Como que todo cambió. Sí, es un cambio radical, es un cambio literal también, podemos decir así, hermano, porque mucha gente se voltea, mucha gente ya no nos quiere hablar, mucha gente ya no nos tiene ni en cuenta, podemos decir así. Y se empiezan a preguntar, pues, ¿qué ha pasado con este hombre? ¿Qué ha pasado si él era diferente? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le han hecho? ¿Qué ha pasado en su vida? ¿Qué ha pasado en nuestras vidas? Es que Dios ha hecho algo en nosotros, hermanos. Dios se ha encargado de transformar nuestras vidas, de cambiar nuestras vidas, hermanos. Hermanos, cuando venimos al Señor Jesucristo, hermanos, ya nuestras acciones tienen que ser diferentes. Deben ser diferentes. Nuestras reacciones deben ser diferentes. ¿Por qué, hermanos? Porque hay un Dios celoso dentro de nosotros, hermanos, que nos está celando, hermanos. Hay un Dios que nos está poniendo esa convicción, hermanos, de que nosotros tenemos que dar a conocer ese cambio en nuestras vidas. Y reconocemos y sabemos, hermanos, que solamente el que puede llevar a cabo esas cosas en nosotros es el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios en nosotros. Dice la palabra del Señor, pues la palabra de Dios es espíritu y es vida. Entonces la palabra se encarnó. La palabra de Dios se metió dentro de nosotros, hermanos. El Espíritu Santo que recibimos es la palabra de Dios dentro de nosotros.
Voy a estar leyendo un pasaje, me gusta leer ese pasaje. Y son pasajes conocidos, hermanos. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego dice en el 2, este era en el principio con Dios. Y luego dice, en el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, Jesús, hermano. Jesús. Cuando vino a este mundo, era la palabra encarnada allí. Era Dios metido en ese cuerpo. Era la palabra viviente caminando. Ya no podemos actuar, hermanos. Ya no podemos actuar como antes vivíamos. Ya no. O simplemente porque ya no somos los mismos. Ya no somos de nosotros mismos, es más. Aunque nosotros agarramos de repente para otros rumbos y de repente como que nos entra la loquera. Pero la palabra de Dios que está en tu corazón, hermano, el Espíritu Santo que está dentro de ti, te compunge y te da convicción dentro de ti. No solamente que nomás a mí me pase eso, yo no sé. Ya no podemos ser los mismos, hermanos. Ya algo está dentro de nosotros. Está algo más fuerte que nosotros. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que eso fuerte tenemos que echarle más a eso fuerte. Porque si no le echamos más a eso fuerte, pues nos va a ganar la otra debilidad. Ya no somos los mismos, ya no podemos ser los mismos y ya no podemos seguir la corriente de este mundo, hermanos, y hacemos y tenemos que hacer lo contrario a lo que antes practicábamos. Y en vez nos excusamos nosotros mismos, hermanos. Yo estoy ahí, hermanos. Estamos en el mismo barco. Yo no sé si usted va en otro, pero yo voy en el mismo barco que ustedes. Tengo que ir ahí. Si no, ¿para dónde voy a ganar? Y no podemos seguir en la corriente de este mundo y tenemos que hacer lo contrario a lo que practica este mundo. Lo que antes practicábamos. Yo sé que está muy seria la cosa, pero estoy hablando verdades, hermano. Estoy hablando algo de que lo que sucede en nuestras vidas, hermanos. Somos humanos. Esta carne es débil, dice la palabra, que el Espíritu está presto. El Espíritu Santo está presto en nosotros, pero dice la carne es débil. Algunas veces hasta nos han juzgado, hermano, nos han juzgado, nos han apuntado, nos han vituperado, nos han puesto por los suelos, hermano. Pero sabe una cosa, el que levanta es el Señor. El que anima, el que levanta es el Señor. Siempre lo he dicho. No importa cómo nuestra situación esté. Pero hay un Dios de poder. Está la palabra del Señor. Pero hay un Dios de poder que siempre quiere vernos en victoria, hermanos. Nos han juzgado, además nos han dicho que estamos locos. Nos han dicho que te lavaron el cerebro. ¿Qué te hicieron? Bueno, ven y verás. Y lo cierto es que no nos han lavado, hermano, no nos han nada hecho en el cerebro. Sí, la palabra del Señor nos alcanzó, nos dio el entendimiento, nos dio sabiduría, sí. El Señor nos lavó completamente, hermanos. El Señor nos lavó, nos alcanzó. Por medio de su Santo Espíritu, por medio de la palabra del Señor, fuimos lavados, fuimos completamente cambiados, hermano. O sea, le estoy hablando de lo espiritual, no estoy hablando de lo carnal. La carne siempre va a estar ahí, hermano, sino como yo anduviera caminando ahorita aquí.
¿Eh? Si no, ¿cómo iba a saborear los taquitos? Entonces, bueno, ya que sean nachos al rato, pues. Nos han lavado, no nos han lavado, nos han transformado, hermanos. Estaba leyendo ese pasaje que hemos obtenido la redención. Todo nuestro ser, cuando vinimos al bautismo en el nombre de Jesús, hermanos, cuando fuimos alcanzados por la palabra del Señor, por la predicación de la palabra del Señor, hermanos, cuando alguien te testificó, cuando alguien te habló de la palabra del Señor, hermanos, algo sentimos. Aunque diga, no, aunque rechazamos en ese entonces, rechazamos muchas veces la palabra del Señor, pero la palabra del Señor tiene poder, hermanos. Por medio de la fe, hermano, por medio de la fe es cuando nosotros podemos ser alcanzados, por medio de la fe en la palabra de Dios. Esa fe tiene que estar presta ahí, hermanos. Dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos dan un gloria a Dios, hermanos? Al apóstol Pablo le dijeron en una ocasión, muchas palabras te vuelven loco, Pablo. Pero Pablo sabía lo que tenía. Pablo sabía la locura que tenía dentro de él, la locura que lo había alcanzado a él, hermanos. Pablo sabía, aunque Pablo fue vituperado, apedreado, arrastrado, golpeado, pero él sabía lo que tenía, hermanos. Él sabía lo que el Señor había hecho en su vida, cómo lo había alcanzado el Señor, hermanos. Pablo sabía. Y muchas de las veces nosotros, hermanos, con cualquier cosita ya nos queremos como que, ay, no, hermanos. Si verdaderamente has experimentado este poder de Dios en tu vida, si verdaderamente la palabra de Dios está metida en tu corazón, en tu vida, vas a aguantar. Aunque parece ser que como que, ay, está duro esto, pero no, hermanos. El Señor puso algo poderoso dentro de nosotros, hermanos, y debemos de entender, debemos de creer lo que el Señor ha depositado dentro de nosotros, hermanos. La misma palabra del Señor dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, me seréis testigos. ¿Cómo vamos a ser testigos? Por medio del Espíritu Santo, la palabra de Dios dentro de nosotros, aleluya. Al entrar a este tipo de vida, hermano, aquí dentro de la salvación que el Señor nos ha dado, que nos ha regalado, oh my God. Si se comprara la salvación, si uno la pudiera comprar, no puede ser. Pero Él la regaló, Él la compró con su sangre. Dice, Él derramó su sangre por nosotros, por nuestros pecados. Fuimos comprados por Él. Entonces, ¿qué vamos a comprar nosotros si somos de Él? Somos comprados por Él a precio de sangre, aleluya. Y esto en veces, bueno, a mí me pasa, yo no sé, pero no. En veces yo digo, esto es una locura, sí. Esto es algo que en veces no se puede entender, como que el enemigo te lanza dardos en tu cabeza. No, esto es puro show. Y esto, no. Te reprendo en el nombre de Jesús. Y no, esto es algo real. Nuestro Dios es un Dios real, hermanos. El Señor que hizo los cielos y la tierra, aleluya, está en medio de su pueblo, aleluya. Entrar a esta salvación tan grande, hermano, y empezar una nueva vida, no es muy fácil, vamos a poner así, pero no es muy fácil cuando no ponemos al Señor en nuestras vidas. No va a ser fácil, pero con el Señor, dice la palabra del Señor que lo que es imposible para el hombre
para Dios todo es posible. Entonces Dios dentro de nosotros, sí se puede. Sí se puede, hermanos. Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos alcanzó por medio de su palabra. Así, con el Señor Jesucristo podemos vivir dentro de este evangelio. Podemos seguir y continuar dentro del cuerpo del Señor Jesucristo. Pero tenemos que permanecer y tratar de estar ahí en el lugar en el cual Dios nos ha puesto, nos ha llamado. Y Él te ha puesto en el cuerpo de Él mismo, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice que somos un cuerpo en el Señor. Entonces, estás adherido al cuerpo del Señor. Si has sido redimido, si has sido bautizado en el nombre de Jesús, si tienes el Espíritu Santo, puedes permanecer en el cuerpo. Podemos seguir viviendo dentro del Evangelio y podemos empezar y volver a empezar a hacer otras nuevas metas, otros nuevos logros en el Señor, que todavía no se han dado a ver en nuestras vidas, pero a través de su Espíritu Santo nos va a guiar. Aleluya. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo nos guiaría a toda justicia y a toda verdad. Se me reseca como tanta soleada que he tenido toda la semana. 120 en el Ari. Fácil me voy para Irak o para Arabia, no sé. Tenemos que creer en Dios, que todavía Él hace milagros, hermanos, y que no son casualidades, que no son cosas que, no, pues así pasó. No, tenemos que creer que Dios lo puede hacer, aleluya. Que todas las cosas vienen a través de Él, por su buena voluntad. Y también Él nos enseña, híjole, ahí va, a perdonar, hermanos, y amar a aquellos que nos hacen mal. Y Él también nos enseña a amar a aquellos que nos rechazan. Y a la vez, Él nos enseña a poner todo en su lugar. Y debemos dejar todo en sus manos y esperar que Él haga. Muchas veces nos desesperamos, hermanos, y andamos como gallinas locas para todos lados. Pero también dice la palabra del Señor que nada se mueve sin su voluntad. ¿Cómo hacemos? Muchas las veces nos queremos adelantar. Y probable sí el Señor está allá esperando. No esperando, Él está en todo lugar. ¿Cuántos dan un gloria a Dios, hermanos? Y todo va a poner el Señor en su lugar. Pero también nosotros tenemos que poner algo de nuestra parte, hermanos. Nosotros, muchas veces queremos dejarle todo a Dios. Sí, Él hace todas las cosas, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte. Yo estoy ahí, estamos ahí. Yo tengo que poner mi parte. Cada uno tiene que poner su parte para que el Señor pueda llevar a cabo su propósito en nosotros, en lo que Él quiere hacer. Nosotros tenemos que hacer su voluntad en nuestras vidas, hermanos. Y eso va a ser posible como por medio de la palabra del Señor y por medio de su Espíritu Santo. Es lo mismo. Después de nuestra experiencia, nuestra conversión en nuestras vidas, nuestras vidas son selladas, hermanos. Venimos a ser diferentes. El apóstol Pablo declara: todas las cosas son hechas nuevas. Eso significa que hay nuevos deseos, pensamientos y acciones en nuestras vidas, hermanos. Y como le digo, y si somos llenos del Espíritu Santo, conocemos la palabra de Dios, algo tiene que cambiar en nosotros.
Tenemos que actuar de diferente, hermanos. Nuestra responsabilidad es no regresar a nuestra manera de vivir vieja, podríamos decir. Dios nos ha libertado del pecado y Él nos quiere incluso que pensemos diferente, lo cual es recordar la condición de donde Él nos sacó, en la condición en la cual estábamos antes, hermanos. Ahora el Señor nos ha puesto en lugares celestiales, hermanos, aleluya. Si es la palabra del Señor, yo no sé por dónde ando ahorita entonces. ¿De dónde Él nos sacó? O sea, tenemos que pensar y reaccionar, hermano, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y reconocer de dónde Él nos sacó. Si hacemos esto, hermano, si tratamos de regresar hacia atrás, estamos peligrando, hermano. Si hacemos esto, corremos un riesgo de volver a aquellas cosas que practicamos antes. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermano? Es agarrarnos de la palabra del Señor y dejar que su Espíritu nos controle, hermanos. Hijo, ya entré a los controles. Ya ahorita todo electrónico. Está peligroso ahí. El enemigo ha hecho eso, hermano. Hay mucha tecnología, mucha cosa electrónica. Todo está a la mano. Todo está como en el McDonald's. Zoom. Una hamburguesa. Zoom. Parece que los tacos también ya también los hacen rápido ahí en unas tiendas. Yo les he dicho, ay, parece McDonald's aquí también ya. Pero está bien, es comida, en el nombre de Jesús. Pero Dios reemplaza nuestros deseos y pensamientos y acciones, hermanos, que antes teníamos y practicábamos. Yo sé que esta cosa está seria, no es una predicación pero yo voy ahí, hermano, yo estoy allí, yo voy allí también. Yo quiero ahí también, yo voy allí. Tenemos que tener un sentir en nosotros mismos, hermano, y dar a conocer ese nuevo propósito que está en nosotros y pedir la dirección de Dios, hermanos. El Espíritu Santo, la palabra del Señor, hermano, no solo nos cambia, sino que también nos equipa, nos capacita. ¿Para qué, hermanos? Pues para ser útil en su reino. Y nomás hechos, y recibiréis poder cuando haga unión sobre el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Y cómo vamos a ser testigos? Darnos a conocer tal y como somos, como el Señor nos ha cambiado, como el Señor nos ha redimido, tal y como somos, pero en el Señor, hermanos. ¿Cómo nos vamos a dar a conocer? Tal y como el Señor ha hecho un cambio en nosotros, en nuestras vidas. Está muy serio todo, pero vamos a ponernos en pie, hermanos. Yo nomás quería compartir esto con ustedes, hermanos, pero si el Señor nos ha alcanzado, hermanos, si el Señor ha hecho en nuestras vidas algo, sí, somos humanos, somos débiles. Nuestra carne en veces nos estira hacia otras cosas, pero para eso está el Espíritu Santo, la palabra de Dios, hermanos. Nosotros, dice la palabra del Señor que tenemos que tener dominio propio. ¿De qué está hablando ahí? ¿De qué está hablando la palabra del Señor? El dominio propio. Es que tú sabes, tú conoces, tú tienes entendimiento. Yo tengo entendimiento, yo sé lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, depende de nosotros qué es lo que vamos a hacer. Si nos vamos por el lado de la palabra del Señor o nos vamos por otros lados, pero el Señor nos ama, hermanos. Aún en nuestras fallas, aún en nuestros errores, hermano, el Señor está ahí todavía. El Señor no. Él es fiel, hermano. El Señor es fiel para con nosotros. Y no sé, hermano, pero
ore al Señor, hermano, ore al Señor donde esté, o si quiere pasar a orar, a hablar con el Señor un momento, orar al Señor. Yo no sé, hermanos, pero yo sí necesito del Señor, hermanos. Cada uno de los que estamos aquí necesitamos del Señor. A eso venimos, hermanos, a buscar de la presencia del Señor, a rendir. Lo voy a decir así, hermano, cuentas al Señor. Aquí estoy, Señor, tal y como soy, Señor, ayúdame, Señor. No, aquí no hay super espirituales. En la iglesia del Señor no hay super espirituales. Hay personas, hay hombres alcanzados por la palabra del Señor, aleluya. Aquí hay hombres falibles. Hay gente que falla en la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor nunca va a haber perfección, porque si hubiera perfección, ¿dónde va a trabajar el Señor? En nosotros, aleluya. Aleluya. El Señor ha sido bueno con nosotros, hermanos, aleluya. Glorificado sea el nombre del Señor. Nosotros, nuestro hermano. Aleluya. Yo quiero invitarle, aleluya, que pase al altar, aleluya. El Señor ha hablado en nuestros corazones, aleluya, y Él nos ha dado la oportunidad una vez más de reconciliarnos con Él. Cada uno de nosotros sabemos nuestro corazón, aleluya, y Dios quiere que nos reconciliemos con Él, aleluya. Y Él nos ha dado la oportunidad de estar en este lugar. Pero quiero decir, hermano, honestamente, nuestras vidas son prestadas. Nuestras vidas son temporal. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, aleluya. Vamos a entrar en alabanza. Comuníquese con el Señor, aleluya. Dios nos está dando esta oportunidad. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Llena
oración a Él puede cambiar tu vida. No hay nada mejor pero entregar nuestros corazones a Él. Él nos ama y Él nos perdona. Él ya pagó el precio por nosotros. Aleluya, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Tú eres bueno con nosotros, Señor. Aleluya, Señor. Te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya. Lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname, lléname con tu presencia. Lléname, lléname con tu poder. Lléname, lléname con tu amor. Así es, hermano. Aleluya, aleluya. El Señor está llenando a su pueblo. Aleluya. El Señor está saciando nuevamente. Aleluya. Aleluya, aleluya. Oh, si deja que el Espíritu de Dios, aleluya, te esté tocando. Deja que el Espíritu de Dios, aleluya, tome posesión una vez más de ti. Aleluya. Es el Espíritu de Dios, aleluya, que tú estás sintiendo. El Espíritu de Dios está sobre ti. Aleluya, aleluya. Oh, sí, Señor Jesús, aleluya. Llena a cada uno de mis hermanos, llena a cada uno de los que están en este lugar, aleluya. Llena a nuestros hijos, aleluya, con tu Santo Espíritu. Aleluya, aleluya. Que nuestra copa esté rebosando, aleluya. Oh, sí, Señor Jesús, aleluya. Que podamos llevar tu Espíritu donde sea que llevemos, Señor Jesús. Aleluya, dale esa libertad al Espíritu de Dios. Aleluya, es el Espíritu de Dios que está sobre ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, Señor Jesús, gracias te damos, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este Espíritu que tú nos has dado, Señor. Gracias por tocarnos nuevamente, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Lléname Oh, sí, Señor Jesús, aleluya. lléname, lléname con Señor, tu amor. Lléname, Señor, lléname.
Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia, Señor. Denle ese fuerte aplauso a nuestro Dios, aleluya. Denle ese fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Yo sé que el Señor, aleluya, ha tomado, aleluya, control de este lugar. Yo sé que Él ha llenado a algunos, aleluya. Yo sé que muchos han accionado, aleluya, a lo que Dios, aleluya, ha pedido en esta noche. Aleluya, damos gracias a Dios por su palabra, por su presencia, aleluya. Y porque Dios nuevamente, aleluya, nos ha hablado en nuestro corazón, aleluya. Aleluya. Su palabra siempre viene a tiempo, hermanos. Como dijo nuestro hermano, la vida no es fácil. Que tenemos fallas, sí, pero tenemos que buscar de Él por nuestra salvación y por a nuestros hijos. Por nuestra salvación y por nuestros hijos. Que aunque la vida no es fácil en la escuela, tenemos que puchar. No somos perfectos, pero cada vez que vengamos a la casa de Dios, cada vez que tengamos oportunidad de Dios, busquemos su misericordia, porque es lo que nos va a salvar. Vamos a orar, aleluya, para despedirnos de este lugar, hermano, de su presencia. Soberano Dios, Rey de la gloria, mi Dios, te damos las gracias, mi Dios, por lo que tú has hecho, por lo que tú has hablado en esta noche, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tocar nuestros corazones, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por lo que tú has hecho, Señor Jesús, en esta noche, Señor. Te pedimos, Señor, que nos lleves con bien, Señor Jesús, a nuestros hogares. Que tú seas bendiciendo el culto de mañana, Señor Jesús, en este lugar, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor Jesús, aleluya, en tu nombre poderoso, Señor Jesús. Amén, amén. El Señor le bendiga, hermano. Tenemos una actividad afuera, si gusta pasar. Pasen buenas noches, estamos despedidos.